es Jaime González Carrasco. La materia es Técnicas de Investigación Social. Mi número de matrícula es BNL 047310 de la carrera de Licenciatura en Derecho. El lugar es en Santiago, Nuevo León. Es la actividad Producto Integrador. Bueno, me enfoqué a hacer un pequeño glosario para ver las palabras, temas más importantes de lo que fue el curso. Vamos a empezar por análisis. Dice que el análisis es el proceso mental de dividir un fenómeno en sus partes constituyentes y ver estas partes en relación con alguna totalidad. Por ejemplo, un análisis de cómo las personas consiguen progresar en la vida puede concentrarse en la relación entre años de educación y el ingreso económico posterior en una muestra amplia de individuos. Nos dice que las características, caracterizar a partir del caso. Nos dice caracterizar a partir del caso implica especificar la categoría principal o el conjunto relevante para una investigación utilizando la teoría, el conocimiento y las ideas generales como guías. El caso. El caso es un elemento fundamental de la investigación social que se usa frecuentemente para describir los miembros de un conjunto de fenómenos comparables, a menudo denominados observaciones. Los casos pueden ser unidades usuales como individuos y empresas, pero pueden ser también acontecimientos singulares como una guerra civil. Que sea un caso depende de la naturaleza del estudio y es parte del marco analítico del mismo. Nos dice que la categoría es el término usado por los investigadores sociales para referirse a un conjunto de fenómenos empíricos o casos que se han relacionado conceptualmente entre sí de alguna manera. Los miembros de una categoría normalmente comparten características que son relevantes para una investigación. Decimos la causa. La causa es usada por los investigadores sociales para identificar una clase particular de relaciones, normalmente entre aspectos de los casos. Nos dice también el concepto. El concepto se refiere a una idea general que puede aplicarse a muchos sucesos específicos. Los investigadores sociales aplican conceptos abstractos como desigualdad a una variedad de diferentes tipos de situación. Hablamos de la correlación. La correlación se refiere al grado de correlación entre dos variables. Normalmente es un gran número de casos. Dice correlaciones negativas. Vamos a hablar de negativas y positivas. Las correlaciones negativas existen cuando los valores altos de una variable tienden a estar asociados a valores bajos de otra variable y viceversa. Las positivas. Las correlaciones positivas existen cuando valores altos de una variable tienden a estar asociados a valores altos de otras y los valores bajos tienden a estar asociados con valores bajos. La covarianza. La covarianza se refiere al número matemático que resulta de multiplicar y después promediar los valores de desviación. Es en algunas formas el cálculo de coeficiente de correlación. Vamos a hablar de el diseño de investigación. Es un plan para recoger y analizar las pruebas empíricas que hará posible que el investigador responda cualesquiera cuestiones que se haya planteado. El diseño es una investigación, afecta a casi todos los aspectos de la investigación, desde los aspectos detallados
de la recolección de datos hasta la selección de la técnica de análisis de datos. Dice las estrategias de investigación. Las estrategias de investigación combinan un objeto de investigación primario y un método de investigación específico. Por ejemplo, el uso de métodos comparativos para el estudio de la diversidad. Dice, cada estrategia contribuye una forma específica de vincular ideas y pruebas empíricas para producir una representación de algún aspecto de la vida social. Seguimos con de la hipótesis. Las hipótesis son proposiciones específicas o especulaciones razonadas en relación con aquello que los investigadores esperan encontrar en un conjunto de pruebas empíricas a partir del conocimiento sustantivo y teórico que poseen. Las hipótesis en las aplicaciones normales del método científico se comprueban con datos que se reconocen específicamente para ellas. La investigación comparativa es una estrategia básica de investigación social que con frecuencia se concentra en la configuración de parecidos y diferencias existentes en una variedad limitada de casos. Por lo general, los casos se encuentran vinculados empíricamente entre sí de alguna manera. Por ejemplo, los movimientos islámicos fundamentalistas de la Segunda Guerra Mundial. La investigación cualitativa es una estrategia básica de la investigación social que implica normalmente un examen en profundidad de un número relativamente pequeño de casos. La investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa es una estrategia básica de la investigación social que implica normalmente el análisis de patrones de covariación entre un gran número de casos. Investigación social. La investigación social incluye cualquier cosa que esté implicada en la construcción de las representaciones sociales de la vida social. Vamos a hablar de de las, de las propiedades formales. Son los aspectos de las unidades sociales que son genéricos en el sentido de que trascienden las circunstancias particulares, incluyen atributos como el tamaño y la jerarquía o los patrones de sociedad, de asociación con diadas y triadas. Tenemos las pruebas empíricas. Las pruebas empíricas son la formación empírica que es relevante de alguna manera para investigación. Los investigadores sociales tienden a usar los términos pruebas empíricas y datos de manera intercambiable. Las representaciones de la vida social son descripciones del fenómeno empíricos estructuradas y fundamentadas teóricamente. En la investigación social, las representaciones incorporadas tanto ideas teóricas como pruebas empíricas sistemáticamente acerca de los fenómenos. La selección de pruebas empíricas ocurre en toda la investigación social porque el mundo social es infinito en su detalle. Las imágenes son construidas por los investigadores sociales cuando intentan darle sentido o sintetizar las pruebas empíricas recogidas. Por lo general, la construcción de imágenes implica vincular diferentes pruebas empíricas, las cuales a su vez existen debido a la explicación de un marco analítico a los datos. Tenemos también la síntesis. La síntesis es un proceso principalmente inductivo por el cual se unen o vinculan pruebas empíricas entre sí con el propósito de formar imágenes. Los investigadores sintetizan
las pruebas empíricas con el propósito de darle sentido a sus datos. Por ejemplo, cuando los investigadores cualitativos señalan los aspectos comunes que existen entre una categoría particular de casos, usan estos aspectos comunes para construir una imagen de los datos, de los casos. Dice, la tabla de verdad. Las tablas de verdad se usan en el análisis comparativo de las configuraciones de parecidos y diferencias para resumir los diferentes patrones que existen en un conjunto de casos. La técnica de recolección de datos se refiere a los diferentes métodos que emplean los investigadores para recolectar pruebas empíricas de una manera sistemática. Incluye la observación, las entrevistas, las encuestas telefónicas, por correo y otros métodos, el uso de estadísticas oficiales, el uso de los archivos históricos y otras técnicas. La validez. La validez se refiere a la educación de una medición. Mide lo que pretende medir. Para evaluar la validez, los investigadores deben evaluar si la recolección de datos y los procedimientos de medición funcionan de la manera en que se afirma. Bueno, aquí terminamos. Espero haya sido de su agrado, profe, y estamos a la orden. Buenos días.